Campeonato de España de Resistencia realizó el primer ensayo general. El CERGT, organizado por vline.org, tuvo su puesta en marcha en el circuito Ricardo Tormo con motivo del Test Day. Los participantes de este prestigioso campeonato de circuitos han podido poner a punto equipos y máquinas de cara a la primera cita de la temporada que se celebrará los próximos 14 y 15 de abril en el circuito de Cheste. Hemos querido hacer una toma de contacto ya con todos los equipos, hay muchos equipos nuevos este año, con lo cual, bueno, qué mejor ocasión para empezar a reunirlos a todos y que empiecen ya a trabajar en lo que será una temporada muy intensa y competida. Novedades principales es que en los meetings de Alcañiz y Navarra volvemos a desdoblar, es decir, los coches más pequeños quedarán separados de los grandes. Hacemos 3 pruebas de 2 horas y las otras 2 van a ser 2 carreras de 1 hora cada una. A partir de aquí, pues lo dicho, ¿no? Muchos equipos nuevos, muchos coches nuevos y yo creo que un ambiente fenomenal, que bueno, que es lo mejor que se puede pedir. El Campeonato de España de Resistencia es todo un referente en lo que a carreras en circuito se refiere dentro de Europa. Muestra de ello es el gran número de inscritos que cada año participan en este campeonato. Me parece que va a ser muy competitivo, el campeonato está muy bueno, con la entrada de todos los GT4 también. Bueno, para nosotros un poquito más difícil porque no conocemos todos los circuitos. Muy agradable volver a estar con compañeros con los que estuvimos ya hace años con el mismo coche y las primeras impresiones son positivas. Hay algunas diferencias respecto a la unidad que nosotros llevábamos, era un GT2, esto es un GT3 mucho más moderno y bueno, las diferencias son a favor técnicamente. Va a ser muy animadito, va a ser competido, pero bueno, ahí intentaremos dar lo mejor. Desde luego, como te decía, divertirnos, nos vamos a divertir seguro. El coche es completamente nuevo, debe ser de las primeras unidades que se han fabricado del nuevo Cupra TCR y hemos cambiado también de equipo, estamos con la escudería de Alegas. Yo hasta ahora lo que he conseguido ganar son copas monomarca como piloto individual y carreras de 24 horas, pero me falta el CER, a ver si lo conseguimos este año. El circuito valenciano fue la ubicación elegida para realizar las tareas del setup de los vehículos y calentar los músculos de los pilotos. Todos tenían ganas de ponerse el casco y volver a medir las pulsaciones de cara a una temporada que promete ser vibrante y con muchas novedades. Volvemos al trabajo, volvemos a entrenar, a probar el coche, evidentemente se prueban discos, se prueban frenos, se vuelve a coger el toque con el pedal, con la pista y se hacen pruebas y test, se mira la telemetría, mirar por lo menos que somos como el año pasado o mejores. El setup está diferente del año pasado y también como llevamos motor nuevo, estamos probando y estamos mirando la diferencia entre dos motores. He estrenado hoy el coche, lo bajamos a la nave el mismo lunes a Alemania y la verdad es que el coche pinta muy bien, para ser categoría GT4 es muy competitivo, por el peso que tiene se antoja que es muy manejable. Ya hemos subido de categoría, ya pasamos a un coche más gordo, un GT3 y bueno, pues muy contento por ahora, el primer día de test, primer día conociendo el coche y muy bien. La entrada a curva es mucho más fuerte, el paso por curva mucho más fuerte, tener neumáticos más grandes, entramos con temas de aerodinámica y muy fácil, la verdad, muy facilito de conducir y un coche que podría conducir todo el mundo. El vehículo es un vehículo de tracción trasera, muy analógico porque no tiene ningún tipo de ayudas, lo único que lleva cambio secuencial pero no lleva levas en el volante, con lo cual digamos un poco un vehículo antiguo a usanza. Dicho eso, como es un vehículo que ya tiene tiempo, tenemos un setup bastante cómodo y la verdad es que es un coche muy divertido y bastante fácil de conducir. Un año más, la marca Michelin, por medio de Neumáticos Álvarez, serán los responsables de calzar los vehículos del campeonato. Entre las novedades, destacar la Challenge Pagid para aquellos coches que utilicen los productos de freno de esta marca.
La creación del trofeo Pura Pasión Cup monomarca con los Ford Fiesta 1.0 EcoBoost para todos sus participantes y que cuenta con premios económicos por resultado y participación es otro de los grandes alicientes de esta temporada. La idea de incluir la Copa dentro del CER, pues hombre, es muy atractivo porque el CER sabemos ya que lleva muchos años, tiene unos años ya de experiencia, está muy bien organizado, la verdad que sí, y atrae tanto a muchos pilotos, patrocinadores y también público, ¿no? Entonces al final para promocionarla y para nosotros y para todos, pues está muy bien que esté incluido dentro del CER. Bastante bien, no hemos tenido ningún problema de nada y los tiempos son mejor de lo esperado, o sea que bastante contento. En este campeonato se realizan carreras de más de 50 minutos, donde los equipos deben repostar, cambiar neumáticos e incluso realizar la vistosa maniobra de cambio de piloto. Son auténticas carreras de resistencia. La variedad de las monturas participantes hace que cada meeting sea una verdadera fiesta del motorsport. Presenta interesante, un mix entre carreras de resistencia de 2 horas y después los formatos que hacíamos antiguamente de 50 minutos, son un poco más emocionantes. Y nada, se presenta que tenemos que ir muy rápido porque la gente se ha preparado muy bien. Los circuitos que tenemos en España, la verdad que son súper buenos y la verdad que lo que yo más busco es eso, que haya gente de tu categoría con la que se pueda luchar, que haya nivel y que después, bueno, que los circuitos se han divertido, es un campeonato que, bueno, ya lo hicimos antes y este año volvemos y la verdad estamos súper contentos por volver a hacerlo. Competí en circuitos de Fórmula 1, en el Jarama, en el Montmeló, que corre la Fórmula 1 este año. Aquí, que corre las motos, no, una pasada. Los equipos tienen un muy alto nivel, entonces te estás midiendo contra gente muy buena, con equipos muy buenos, y es lo que te motiva, ¿no? Estas son las citas del Campeonato 2018. Los principales circuitos de nuestro territorio aguardan impacientes la llegada de los pilotos del CER. Turismos y GTs serán los protagonistas de un campeonato donde la estrategia, el trabajo en equipo y las manos del piloto son piezas fundamentales para conseguir el éxito. Estamos ante un año trepidante en el que veremos grandes batallas sobre la pista. Los pilotos ya están ansiosos por batirse el cobre sobre el asfalto. Solamente podemos contar los días para que dé inicio uno de los mejores campeonatos de los últimos años. ¿Estáis preparados?